Línea de tiempo de políticas de inclusión. En el año 1960, la Convención de la UNESCO contra la Discriminación prohíbe la exclusión por raza o por género y la firman 56 países. Colombia no se encuentra dentro de ellos. En el año 1968 se introduce la educación como derecho en la reforma constitucional de Colombia, aunque sin mencionar el tema de la inclusión. Esto en un contexto político complejo durante el Frente Nacional. En el año 75, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se convierte en un hito internacional. Este hecho invita a otros países a la construcción de leyes en torno a ellos. En ese mismo año, en el 75, Colombia crea el INSI y el INSOR, el Instituto para Ciegos y Sordos, pero esto va en contravía de las tendencias de inclusión. En el año 82 se promulga el decreto 2358, que promueve la integración escolar, pero su terminología obsoleta, al referirse a niños excepcionales. En el 1988, la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los países a garantizar la educación sin discriminación. Colombia la ratifica tardíamente en el año 91, muchos años para ratificarla. En el 1990, la conferencia de John Tien define necesidades básicas de aprendizaje para todos, destacando la importancia de la educación inclusiva. En el 1991, la Constitución Política de Colombia establece la educación como un derecho, aunque no tiene en ese momento enfoques de inclusión. En el 1994, la Declaración de Salamanca pide a las escuelas regulares integrar a todos los niños en la educación. En el 2006, la Convención de la ONU sobre las Discapacidades establece la educación inclusiva como obligatoria, pero Colombia la ratifica hasta el año 2011. Este fue un breve recorrido. A continuación vamos a ver más a detalle todos y cada uno de estos años. A lo largo de las décadas, especialmente en los años 1960 y 1970, el mundo comenzó a cuestionar y transformar los sistemas educativos tradicionales, marcando así el inicio de un proceso de integración que no solo limitaba a las personas con discapacidad, sino que también comenzó a considerar diversos grupos sociales excluidos. Durante esta época, la inclusión educativa era todavía un concepto incipiente y las políticas de muchos países, incluidos Colombia, eran escasas y se centraban principalmente en la educación segregada para las personas con discapacidad. En el año 1960 se dio un hito internacional clave en el camino hacia la inclusión educativa a través de la acción fundamentada e impulsada por la UNESCO. Más exactamente, en el 14 de diciembre de 1960 fue la Conferencia General de la UNESCO, donde su objetivo principal o el tema principal era eliminar y prevenir toda forma de discriminación en la enseñanza, ya sea por religión, sexo, ideologías, y también promover un acceso de la educación, un acceso igualitario y equitativo. Un hecho curioso que sucedió durante el año 1960 y 1970 fue el movimiento llamado la Nueva Escuela, influenciado por los pedagogos Freynes y Francisco Giner, que la idea principal de ellos era que los estudiantes fueran más activos en el aprendizaje, tomando un rol protagónico en la construcción del conocimiento en lugar de ser simples receptores. En el año 1967, en Colombia, el Ministerio de Educación implementó programas pilotos basados en este enfoque de escuela nueva, donde principalmente el proyecto se orientó a las instituciones educativas apartadas de zonas, es decir, en zonas rurales. Y este movimiento tuvo un impacto significativo en la reforma educativa en muchas partes del mundo y se consideró un antecedente importante en la educación inclusiva moderna. En la década de los 70, resalta en 1975 la Declaración de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en Colombia la creación de los institutos INSI e INSOR. En 1980 sobresalen tres ítems importantes. Uno es la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que marcó un hito en la protección de los derechos infantiles a nivel mundial. En Colombia se ratificó esta convención hasta el año 1991, pero aún con falta de reglamentación. Y el decreto 2358 de 1982, que promovió la integración escolar. En la década de los 90 sobresalen a nivel internacional
la Conferencia de Yontie, donde se definen las necesidades básicas de aprendizaje que deben ser garantizadas, y la Declaración de Salamanca en 1994, que impulsó que las escuelas regulares debían alojar a todos los estudiantes. A nivel nacional, sobresalen el artículo 70 de la Constitución Política, que hace énfasis al acceso a la cultura y al desarrollo de capacidades a través de la educación, y la Ley 115, Ley General de Educación, en el año 1994, donde se fortalece el compromiso con la educación inclusiva. A continuación, voy a presentarles los avances más importantes en materia de inclusión entre los años 2000 y 2010. Esta década fue un punto clave para consolidar una mirada hacia los derechos de las personas con discapacidad, tanto a nivel internacional como en Colombia. En Colombia, en el año 2003, se formuló la Política Pública Nacional de Discapacidad. Este fue un paso demasiado importante para el país, ya que por primera vez se empezó a hablar de discapacidad no solo desde un enfoque médico o asistencial, sino desde un asunto de derechos humanos. A nivel internacional, en 2006, la Organización de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado cambió la visión global sobre la discapacidad. Ya no se trataba solo de proteger, sino de reconocer la plena ciudadanía y la dignidad de las personas con discapacidad. Aunque esta convención fue aprobada en el año 2006, en Colombia se ratificó tardíamente hasta el año 2009, mediante la Ley 1346. Lo que esto significó es que el país asumió como tal el compromiso legal de aplicar los principios de inclusión y accesibilidad contenidos en dicha convención. Ese mismo año se expidió el decreto 366 de 2009, que regula la atención a estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos oficiales. Este decreto estableció los apoyos pedagógicos y técnicos necesarios, así como la figura de unos modelos mucho más flexibles y ajustados razonablemente dentro del sistema educativo. A pesar de todos estos avances normativos, en la práctica hubo muchas dificultades a la hora de hacer realidad la inclusión. Uno de los mayores obstáculos que se presentaron fue la falta de presupuesto. Esto a su vez afectó la contratación de profesionales de apoyo, la formación docente y la adecuación de la infraestructura para las personas con discapacidad. Soy Luz Heribel Sandoval Briñez y continúo con los desafíos y progresos en educación inclusiva 2010-2020. A pesar de los avances normativos, la implementación de la educación inclusiva en Colombia enfrenta serios desafíos. En 2015, los Objetivos del Desarrollo Sostenible 4 de la UNESCO establecieron la meta de eliminar disparidades en educación. La Ley 1618 de 2013 garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, incluido el derecho a una educación inclusiva de calidad, con ajustes razonables y apoyos personalizados. El Decreto 1421 de 2017 reglamenta la educación inclusiva para personas con discapacidad. Muestra una alarmante falta de aplicación, con solo el 12% de los colegios en zonas rurales adoptando estas medidas. El 70% de los docentes no había recibido la formación necesaria para implementar prácticas inclusivas. La Ley 2291 de 2022, Ley de Inclusión Escolar, reconoce legalmente la figura de docente de apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad. Refuerza la educación como derecho de todos y todas sin discriminación en el marco de la educación para la diversidad. La Política Nacional de Educación Inclusiva 2022. Esta política busca garantizar que todos los niños, incluidos las víctimas del conflicto y la comunidad LGBTI, tengan acceso a una educación equitativa, aunque enfrentan desafíos financieros significativos. Informe de la UNESCO post-COVID destacó que muchos países no estaban preparados para garantizar la educación inclusiva en situaciones de crisis, lo que pone en evidencia la necesidad de políticas más robustas.